Ahora vamos a trabajar la segunda parte de la prueba de chi cuadrado de Pearson. En este nuevo capítulo del curso de estadística con Jamovi, veremos cómo se introducen los recuentos cruzados de la asociación entre dos variables categóricas directamente y cómo calculamos la prueba de chi cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher, así como la prueba de Z, y nos introduciremos al concepto de tamaño del efecto a través del cálculo del riesgo relativo. Para ello, vamos a trabajar con este nuevo ejemplo en el cual se estaba evaluando los efectos adversos de dos tipos de bloqueo: anestésico o anestesia regional para el caso de mujeres que iban a dar a luz y que se les iba a realizar un procedimiento de cesárea. Aquí tenemos ya el conteo cruzado: 178 mujeres que desarrollaron taquicardia y que tenían el bloqueo espinal, y 46 que desarrollaron taquicardia y que tenían el bloqueo epidural. Bien, hablamos acerca de la convención epidemiológica, donde la variable de respuesta se presenta en las columnas y la variable independiente se ubica en las filas. Pero también dijimos en el capítulo anterior que preferiblemente debemos utilizar la primera columna para el evento de interés, el daño en salud, la enfermedad, el efecto adverso. Es así que ubicamos la taquicardia en la primera fila y la no taquicardia en la segunda fila. Por otro lado, también dijimos que en la primera fila deberíamos de ubicar el evento que tiene mayor riesgo o la categoría de mayor riesgo de la variable independiente. Y esto es, según ciertos estudios o diferentes estudios, el bloqueo espinal está asociado a una mayor incidencia de taquicardia. Y vamos a hablar de que este es un estudio de cohortes. Se dio seguimiento a estos pacientes, un seguimiento inmediato en el cual se determinaba si se desarrollaba como un evento nuevo la taquicardia. Por eso vamos a hablar de la comparación de la incidencia de taquicardia asociada a procedimientos espinales y a procedimientos epidurales, donde vemos que posiblemente la incidencia de taquicardia sí es, como dice la literatura, mayor en el bloqueo espinal. Por lo tanto, tenemos el factor de riesgo en la primera fila y el evento de daño de salud en la primera columna. Bueno, entonces ya aparecen aquí estos recuentos, y la forma en la que vamos a tabularlos en Jamovi es creando tres variables: una variable llamada bloqueo, otra llamada taquicardia y otra que podrían ser los conteos. Para las variables categóricas, que serían estas dos, las vamos a codificar, y aquí están los códigos. Es así que debemos de tomar en cuenta que esto nos va a facilitar bastante el trabajo. El evento de riesgo, tanto como la enfermedad, se van a tabular con el valor, se van a codificar con el valor 1. Y los eventos de menor riesgo, así como el no evento de respuesta, van a codificarse con los valores 2. Generalmente se tienden a utilizar los valores 0 y 1, esto si se trabaja, por ejemplo, con regresiones logísticas. Es una recomendación, sin embargo, pues Jamovi tiene la ventaja que cuando hacemos regresiones logísticas podemos definir de una forma sencilla cuál va a ser la categoría de referencia. Entonces es recomendable que cuando trabajemos con Jamovi vamos a codificar tanto el evento de mayor riesgo como el evento de respuesta con el valor 1 y la ausencia con el valor 2. Bueno, entonces aquí yo ya tengo abierto Jamovi y voy a crear las variables. La primera variable le voy a llamar tipo de bloqueo, por ejemplo. Y voy a contar con los valores, por ejemplo, 1, así como están acá, y 1. Y luego epidural, que sería 2. Esto es bloqueo espinal, bloqueo espinal, bloqueo epidural, bloqueo epidural. En este orden nos es más fácil poder ingresar los datos. Ya sabemos que 1 es espinal y 2 es epidural. Ahora la siguiente variable, que también es nominal, y esto es taquicardia.
Lo voy a tabular de la siguiente manera. Presente, ausente, presente, ausente. Y aquí. Sí y no. Y la tercera variable, que va a ser una variable de tipo continua, le voy a poner el nombre, podría ser F o conteos. Conteo cruzado. Y esta va a contener los conteos cruzados. Esto es entonces 178, 95, 46 y 202. Vamos a calcular estos valores que hacen falta, tanto los porcentajes como el valor P, el riesgo relativo y el intervalo de confianza del riesgo relativo a través de Yamovi. Pues ya tengo aquí las tres variables que me van a permitir hacer ese análisis y para ello voy a utilizar siempre frecuencias y este comando de independent samples, donde en las filas voy a ubicar la variable independiente, que es el tipo de bloqueo, en las columnas la variable de respuesta, que es la taquicardia, y en counts ahora voy a utilizar el conteo cruzado, algo que no se utilizó cuando se trabaja con datos tabulados y no con conteos cruzados. Bien, aquí están los conteos cruzados y están dispuestos de esta manera. Ahora yo tengo el riesgo en la primera fila y el evento de respuesta en la primera columna. Me es más fácil hacer la interpretación de los estadísticos que voy a utilizar. Bien, entonces calculo en primer lugar los recuentos esperados para saber si puedo utilizar la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Aquí están los expected counts y en este caso pues todos los recuentos son mayores a 5 los recuentos esperados. Esto solo me sirvió para comprobar ese supuesto. Los porcentajes de fila me siguen sirviendo dado que estoy hablando de un estudio de cohortes. En estudios de cohortes y en estudios transversales puedo calcular los porcentajes de fila y en los estudios de casos y controles los porcentajes de columna, donde vemos que la incidencia de taquicardia en el grupo con bloqueo espinal es del 65.2%, muy superior a la incidencia en el grupo con bloqueo epidural, que tiene un 18.5%. Bueno, antes de hacer la prueba de chi cuadrado, que es la que vamos a utilizar, pero con corrección de continuidad por tratarse de una tabla de un grado de libertad, pues podemos llegar a concluir de que sí hay asociación entre estas variables. Y dado que la hipótesis nula aquí será que la incidencia de taquicardia no varía entre bloqueo espinal y epidural, y la hipótesis alternativa, que la proporción o incidencia de taquicardia sí varía, vamos a rechazar la hipótesis nula cuando vemos que el valor P es altamente significativo y el estadístico de chi cuadrado que vamos a utilizar, como bien se dijo, no será ese, sino que el que tiene la corrección de continuidad, que es un estadístico un tanto menor, pero que resulta también estadísticamente significativo. Ahora ya podemos calcular el riesgo relativo. El riesgo relativo se obtiene de forma sencilla dividiendo la incidencia en el grupo de riesgo dentro de la incidencia en el grupo de menor riesgo. Esto es 65.2 dentro de 18.5, lo cual nos da 3.52. Nos está diciendo que la incidencia de la taquicardia es 3.52 veces, la presentan 3.52 veces en el grupo que tiene el bloqueo espinal en comparación al grupo de bloqueo epidural. O si le restamos un 1, decimos que la incidencia es 2.52 veces mayor la incidencia en el grupo con bloqueo espinal que en el grupo con bloqueo epidural. Para ello, pues, pueden consultar en este canal el video de cómo se interpreta una odds ratio y la interpretación va a ser la misma para este riesgo relativo. Pero lo que vemos aquí que cuando el riesgo relativo es superior a 1, este se considera un factor de riesgo. Esto es, el bloqueo espinal es un factor de riesgo de taquicardia en comparación al bloqueo epidural. Estas personas tienen 3.52 veces, por ejemplo, el riesgo de desarrollar taquicardia en comparación a las pacientes que fueron intervenidas
y se les aplicó el bloqueo epidural. Entonces el bloqueo epidural va a ser un procedimiento más seguro respecto a la taquicardia que el bloqueo espinal. Y bueno, ya tenemos aquí seleccionado el intervalo de confianza del 95%. Y este intervalo no debe de incluir al 1, porque sabemos que el 1 es no relación entre variables. Este va de 2.67 a 4.63. Entonces, en la población de la que se extrajo la muestra, podríamos encontrar muy probablemente que ese valor del riesgo relativo podría estar entre 2.67 y 4.63. Ya tenemos nuestro riesgo relativo, que es fácil de interpretar. Ahora también podemos hacer algo que había quedado pendiente, y esto era la interpretación y la aplicación del test de Z para diferencia en las proporciones. Recordemos aquí que se pueden estar comparando las proporciones y vamos a ver qué proporciones se van a comparar. Para ello debo de solicitar la diferencia en las proporciones y me dice que la diferencia en las proporciones es de 46%, 0.467. Esto sería, lo vamos a corroborar, 65.2 menos 18.5. Esto es 46.7. Veamos, ¿será ese resultado? Sí, 46.7. Entonces nos están diciendo que al comparar estas proporciones, la proporción o incidencia de taquicardia en el grupo de bloqueo espinal como epidural, por ello dije que era mejor hacer situar la respuesta en la primera columna o la incidencia de taquicardia. Entonces así podemos interpretar mejor esta prueba de Z de diferencia de proporciones. Pues lo que va a hacer es comparar esta proporción de 65.2 contra esta, donde vemos que de forma descriptiva hay una diferencia del 46.7%. Y entonces nos pregunta para estos grupos independientes, porque son grupos independientes, las mujeres que recibieron bloqueo espinal pues, eran de un grupo y las que recibieron bloqueo epidural eran de otro grupo. Grupos independientes, y la hipótesis nula va a ser que la proporción de este grupo no varía con relación a la proporción de este grupo, la hipótesis nula. La hipótesis alternativa nos va a decir que la proporción del evento de interés en este grupo sí varía respecto a la proporción de este grupo. Entonces vamos a tener pruebas ya sea de una o de dos colas. Yo podría probar la prueba en la cual en el grupo 1, que es el bloqueo espinal, porque es el primero que se situó, es mayor en el grupo 2. Esto está bien porque hay evidencia anterior de que la incidencia de taquicardia es superior en el bloqueo espinal que en el bloqueo epidural. Aquí estamos marcando la hipótesis alternativa, por lo tanto la hipótesis nula va a ser que la proporción o la incidencia de taquicardia va a ser menor o igual en ambos grupos. Es así que ahora reviso otra vez el valor P y este también resulta significativo para la prueba de Z de diferencia en dos proporciones. Es una prueba de Z de diferencia de proporciones en dos grupos independientes, lo cual me muestra un estadístico de 10.7 y bueno, este estadístico de 10.7 nos está diciendo con este valor P que es altamente significativo. Y aquí está la hipótesis alternativa de que la incidencia de bloqueo espinal, aquí no los explica, esperamos que sea superior a la incidencia de taquicardia en el bloqueo epidural. Con esto hemos visto entonces ya cómo se van a tabular los conteos cruzados en YAML y vamos a crear una base de datos ahí, cómo se puede hacer el análisis correspondiente, pero cómo podemos utilizar y cómo podemos interpretar de mejor forma de acuerdo a la tabulación que hemos realizado, al orden de la tabulación, tanto la prueba de Z de diferencia de dos proporciones como el riesgo relativo con su correspondiente intervalo de confianza del 95%.